Bienvenidos, familia. Hoy haremos un recorrido por el imperio más grande y poderoso de América del Sur. Hoy te explicaremos quiénes fueron, cómo lograron mantenerse a pesar de vivir en las montañas, cuál fue su religión, su estructura altamente jerárquica y muchas más cosas. Exploraremos lo que fue una de las culturas más avanzadas del continente. Estamos hablando del Imperio Inca. Al igual que ocurre con otros pueblos de la época precolombina, el origen de los incas posee una explicación histórica y otra basada en leyendas. En su caso existen dos leyendas sobre su origen. Una de ellas es la que dice que el dios Sol hizo nacer del lago Titicaca a sus dos primeros fundadores, Manco Cápac y Mama Ocllo. La segunda consiste en que Manco Cápac, junto con sus hermanos, descendieron de Pacaritambo para fundar Cuzco y ser el primer emperador. Sin embargo, la parte histórica demuestra que los primeros incas llegaron provenientes del reino altiplánico Tiahuanaco en Perú, quienes huían de la invasión de los Aymara. En consecuencia, los incas se asentaron en la región de la cordillera de los Andes, llevándolos a expandir el imperio, al menos hasta la llegada de los conquistadores. No solo ocuparon una parte de lo que hoy es Colombia, sino que además conquistaron Ecuador, el oeste de Perú y Bolivia, así como el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Como dato curioso, el nombre con el que todos lo conocemos es en realidad el título de la persona que los gobierna. El Inca es considerado el descendiente del dios Sol, palabras que provienen del quechua, un idioma que se hablaba en la región. Actualmente es el idioma nativo americano más hablado. Hablar de los incas es hablar de Machu Picchu. Sus ruinas conservan la prueba irrefutable de su poderío como civilización. Sin embargo, es difícil saber si esta era una simple ciudad, una residencia o un sitio de culto, ya que su ciudad más importante era Cuzco, una ciudad que destacaba por su belleza y riqueza. Pero todo su esplendor pereció con la llegada de los españoles, tal y como sucedió con Tenochtitlán Azteca. A pesar de su trágico destino a mano de los conquistadores, hay algo que reconocer a este imperio: las condiciones geográficas en las que se encontraban en medio de su territorio. Los incas lograron expandirse a través de las cordilleras de los Andes. Además, lidiaban con parte del Amazonas, desiertos y valles. A pesar de la vasta extensión territorial, supieron organizarse y mantener el poder durante mucho tiempo. Para entender cómo lo lograron, es necesario saber cómo funcionaba su sociedad. Comenzando por una de sus actividades principales, la agricultura. Para cultivar sus alimentos, utilizaron todo tipo de técnicas, destacándose la de las terrazas o andenes. Estas eran plataformas escalonadas que se permitían aprovechar mejor la ladera. Igualmente, fabricaron canales de regadío para poder abastecer las tierras de agua. Pero no cultivaban cualquier cosa. Los incas tenían un sitio llamado Moray, un laboratorio donde testeaban cuáles cultivos sobrevivirían en aquellas condiciones. Como tributo, los campesinos tenían que trabajar las tierras en determinados turnos y a cambio de eso recibían una parcela anual de tierra en función a las necesidades de su familia. Aunque no está fundamentado, hay quienes aseguran que este lugar también pudiera tener un significado religioso. Recordemos que los incas creían que su emperador era descendiente directo del Sol y se decía que poseía un carácter divino. Debían ser tratados como tal. Lo curioso es que este cargo no era completamente hereditario, sino que eran elegidos entre los candidatos de la familia real. Aunque tenían a su descendiente del dios Sol, también creían en otras divinidades relacionadas con el trueno, la lluvia y distintos elementos de la naturaleza, como Viracocha, Dios supremo y por tanto creador del universo. A diferencia de sus vecinos mesoamericanos, los incas sacrificaban humanos sin utilizar la violencia. Los jóvenes eran llevados a lo alto de las montañas donde las condiciones climáticas se encargaban de preservarlos, tal como sucedió con los niños de Lulaico cuyos cuerpos fueron encontrados en Salta, Argentina. Para ellos, la muerte solo era un pasaje sagrado hacia la siguiente vida. Creían en la inmortalidad luego de la muerte física, por ello desarrollaron complejas técnicas de momificación. No por nada se han encontrado diversos tipos de momias muy bien preservadas. Por otro lado, el Imperio Inca era un estado estrictamente centralizado
y se dividía en 4 regiones. Cada una se llamaba Suyo, que significa porción. En conjunto formaban el imperio denominado Tahuantinsuyo. A su vez, este era encabezado por el Sapa Inca, un soberano absoluto cuyo mandato se transmitía por herencia. Este líder dictaba las leyes, ejercía como juez, comandaba ejércitos y dirigía el culto. Conjuntamente, cada porción era gobernada por un apo, algo así como un gobernador, y estas regiones se dividían en provincias, cada una bajo el mando de un jefe. Para poder mantener todo esto bajo control, se diseñó una red de caminos de más de 25.000 kilómetros que mantenía a todos conectados. No había caballos, por lo que unos mensajeros corrían a lo largo de estas vías, descansando en áreas específicas. Pero todavía falta el aspecto más importante. Eran comunistas, al menos no en el sentido como lo conocemos. Su sistema económico no giraba en torno a la propiedad privada, sino más bien se basaba en 2 conceptos clave: reciprocidad y redistribución. Se repartían todo con el emperador, luego intercambiaban lo que faltaba con otros en una especie de trueque recíproco y se distribuía lo necesario para ayudar a desfavorecidos. También existía una organización social conocida como Ayllu. En la cima del todo estaba la nobleza, aquellos que controlaban el Estado y la religión. El segundo estado estaba conformado por los jefes de los Ayllus, es decir, nobles de menor categoría, y en tercer lugar estaban los campesinos y artesanos. Y por último, en el último lugar vivían las personas separadas de su comunidad, es decir, aquellos que perdían todo vínculo familiar y trabajaban dando servicios al Estado. Para mantener el control desarrollaron un sistema que utilizaba sogas. Aunque no lo parece, estas sogas verticales representaban diferentes cosas, como alimentos, mientras que cada nudo era la cantidad que producían. Puede sonar descabellado, pero para los expertos este sistema pudiera esconder mucho más que números. A pesar de toda su historia, crecimiento y desarrollo, los incas experimentaron un declive y finalmente fueron conquistados en el siglo XVI. Todo parte de una guerra civil entre los 2 hijos del emperador Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar. El conflicto debilitó al imperio y permitió a los españoles aprovechar la situación para su propia conquista. En 1532, Francisco Pizarro y sus hombres lograron capturar al emperador Atahualpa en la batalla de Cajamarca. Luego exigieron un rescate masivo de piedras preciosas a cambio de su liberación. Aunque estos cumplieron, el emperador fue ejecutado y continuaron su avance, logrando derrotar a los incas y establecer su dominio en Perú. La conquista del imperio incaico tuvo un profundo impacto en la historia y cultura peruana. No solo se impuso la cultura del invasor, también saquearon gran parte de la riqueza del imperio. A pesar de su desaparición, el legado perdura y sus ruinas, enseñanzas y misterios han fascinado a generaciones y continúan siendo un testimonio de la grandeza de esta civilización. Si te gustó el vídeo, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!